Se habla de que ella debería haberse presentado el 24 de mayo. ¿Es así, abogada? O sea, posteriormente al 24 de mayo, sí. Efectivamente, ella ya tenía la resolución que rechazaba su libertad de vigilancia intensiva. ¿Ya? Entonces debía presentarse ante el tribunal. Más aún, el tribunal de garantía, que es el de ejecución en estos momentos, ya le había despachado una orden de detención apenas llega la resolución de la Corte de Apelación. O sea, hoy día hay una orden de detención en su contra. Así es. Y podría, en el fondo, ¿cuál es la figura? ¿Prófuga o no? Desacato. No, lo cierto es que el término prófugo es más bien un término que se da después cuando se ingresa, digamos, a la persona en un listado que tienen las policías, pero el término prófugo legalmente no existe. Lo que podría eventualmente más adelante decretarse su rebeldía y sobreseimiento temporal. ¿Ella podría estar actuando en desacato, por ejemplo? No necesariamente, no. Es que las órdenes de los tribunales que te privan de libertad, eventualmente uno entiende que las personas no quieren estar privadas de libertad. Claro. Entonces, en ese sentido, no es exactamente un desacato, no es que ella no quiera obedecer las órdenes del tribunal, simplemente está resguardando su integridad física. Yo le había comentado en alguna oportunidad a ustedes que ella estuvo muy enferma durante su privación de libertad. Recordemos que estuvo más de un año presa, eventualmente era bien difícil que le pudiera pagar también a una nana, etcétera, porque una persona privada de libertad está sin posibilidad de realizar ninguna actividad civil, digamos. No percibe ingreso. Claro, en ese sentido ella estuvo muy enferma y Gendarmería no tenía los medios para atenderla. Entiendo que si de alguna manera no se ha presentado precisamente por su situación de salud, Luigina, que era bastante grave. Eso, respecto de su condición de salud, ¿qué la quejaba? Varias situaciones, pero la más importante era relacionada con una patología en la sangre. Exactamente no la conozco porque no soy médico, pero habían varios informes dentro de la causa y emitidos tanto por los médicos de Gendarmería como médicos especialistas. El problema fue que nunca logramos que un especialista lograra atenderla dentro del recinto penitenciario. Una patología. Abogada, ¿y usted ha tenido contacto con ella en los últimos días, en las últimas semanas, para saber por qué no se presentó el 24? No, lo último que supe varias semanas atrás fue que efectivamente ella estaba en un tratamiento médico tratando de solucionar su situación de salud. Pero eso fue lo último que supe de ella, yo no he tenido contacto. Pero usted la sigue representando, me imagino. Obligatoriamente por la Defensoría Penal Pública yo debo representar hasta que termine la causa. Ahora, la causa, en términos procesales, lo último que pudimos hacer fue el recurso de amparo, que por eso eventualmente ya se han agotado las posibilidades que yo puedo hacer como defensa de ella desde el punto de vista procesal antes de que se ejecute la pena. Perdón, pero ¿tú has intentado contactarte con ella? ¿Tú la has llamado por teléfono, le has enviado correo y ella no responde? ¿O no ha habido ni siquiera intento de comunicación? Yo le he enviado los correos, sobre todo le envié el correo de la resolución que rechazó, que no admitió en realidad tramitación el amparo de la Corte Suprema. Yo le envío los correos de todas las notificaciones de lo que me llega, pero no he tenido contacto con ella. Y tampoco respuesta a ninguno de esos correos. ¿Por qué no responde? Lo desconozco, no sé, no estoy en la cabeza de Carolina. Entiendo que su situación en este momento es precaria respecto a su salud. Eso es lo único que yo les puedo informar. ¿Por qué no ha tomado contacto con su abogada? ¿Por qué no responde sus correos electrónicos? ¿Y qué le podría suceder a Carolina si es que no se presenta ante la justicia? Todo eso y más a la vuelta de la pausa comercial. Espéranos un segundo, Luigina. Espéranos ustedes también en sus casas. Dice que no ha tenido ningún contacto. Cuando algo así sucede, Luigina, cuando un cliente, cuando un representado no contesta correos electrónicos, llamados, ¿por qué es? ¿Por qué puede ser? ¿A qué se expone? A ver, vamos a hacer una aclaración. Por favor. Es muy común que los representados de uno no estén en el contacto que ustedes creen que uno tiene constantemente con las personas. Es normal no tener contacto con ellos, sobre todo si ella sabe su situación procesal. Ahora, ella estaba evidentemente esperando que hiciéramos los últimos recursos, utilizáramos las últimas acciones que podíamos tener y usamos la última acción, la acción constitucional de amparo, y esta fue rechazada recién
el día de ayer. Por lo tanto, igualmente ella tenía la esperanza probablemente de que hubiese una situación que reversara su situación procesal negativa. Y ahora, claro, eventualmente no sé qué actitud está, porque no he recibido respuesta del correo respecto a la notificación del amparo. Pero la pregunta, abogada, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Esperen un poquitito. La primera de ellas es que ella es la única persona que va a estar privada de libertad, que va a cumplir una pena. En esta causa que había muchas más personas imputadas, incluso hay una persona condenada. Las personas condenadas con penas sustitutivas, con reprisión condicional, doña Catalina Vaz por 800 días, y es más, su marido, que estuvo involucrado en las estafas más importantes a los bancos, al Banco Internacional, al Banco Santander, al Banco del Estado, él obtuvo inexplicablemente, no sé por qué razón, la Fiscalía le ofreció una salida alternativa, una suspensión condicional. O sea, no solamente él va a poder cumplir libertad, o sea, porque en el fondo nunca va a ser condenado. Él va a cumplir una salida alternativa, y después de esa salida alternativa va a quedar sin antecedentes penales, sin ningún registro, nada. Y eventualmente es una persona casi tan responsable como Carolina. O sea, lo que usted quiere decir... A ella no la entiendo. Tampoco entiendo la revocación que hubo respecto a su libertad vigilada intensiva. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que ella no se presente? Que era en el fondo la pregunta que me hiciste cuando te fuiste no fuimos comerciales. ¿Sí? La consecuencia es que eventualmente la policía ya está siendo buscada. La policía puede ubicarla y llevarla compulsivamente al tribunal. Eso quiere decir que va a llegar privada de libertad, y evidentemente le van a dar una orden de ingreso para... Tuvimos un problema con... Está siendo buscada por la policía. Está siendo buscada, tiene una orden de detención en su contra. Mientras tenga la orden de detención, evidentemente, claro, en cualquier momento puede ser buscada y encontrada. Lo que usted decía, que nosotros no teníamos antecedentes, era que, según su versión, el marido de Carolina estaba al tanto de toda esta estafa, y no solo eso, sino que también participó en ellas. Pero sí, él fue acusado, Melina, fue acusado y se le estaban solicitando 5 años también de pena, y eventualmente y inexplicablemente la misma audiencia en que se condena a Carolina, se le ofrece a él una suspensión condicional de procedimiento por 3 años con una indemnización de 10 millones de pesos. ¿A qué lo atribuye eso usted, abogada? ¿Por qué? La verdad que no tengo una explicación jurídica, simple y llanamente a alguna arbitrariedad decidió que una persona debía estar privada de libertad y la otra en libertad. Las razones de fondo las desconozco, porque jurídicamente no proceden. Mira, aquí es bastante llamativo. Rarísimo. Connie, ¿tú querías agregar algo? Sí, no, le quería preguntar a Luigina, la Connie aquí. Si bien ella no te contesta los mails, no te contesta el teléfono, ¿cómo fue la relación del último periodo donde tú tuviste contacto con Carolina entre ustedes dos? ¿Tuvieron una buena relación o hubo ciertos roces que llevaron a que ella desapareciera y no te contestara más el teléfono? No, nunca hemos tenido problemas. Esto es absolutamente natural. Lo normal es que uno quiera su libertad. Lo que distinto es lo que uno tenga que responderle a la justicia, ¿me entiendes? Pero lo normal es querer su libertad. Ella me explicaba que iba a ir al médico y luego se iba a presentar. Eventualmente no ha cumplido eso. Nosotros igual presentamos el amparo pensando que efectivamente ella se iba a presentar el día que a mí me señaló. Y como les dije, la Corte de Apelaciones me rechazó, y luego la apelación en la Corte Suprema también fue inadmisible. Nunca se fueron al fondo, nunca se preocuparon de la ilegalidad que podría haber al momento de haberle revocado su libertad. Pero no hay ningún malentendido entre nosotras, ni nos llevamos mal en absoluto. Luigina, te queremos agradecer como siempre la amabilidad de tomar contacto con nosotros. Gracias por este contacto telefónico y explicarnos en qué situación está hoy día tu representada Carolina Leiva, más conocida como la Scarlett Johansson chilena.